Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes abriendo de par en par la ventana 14. Se han acumulado muchísimos temas a lo largo del fin de semana, así que los invito a que se asomen junto a mí a las noticias más importantes de este 27 de enero de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré haciendo un balance, una mirada después de un año de que un tornado pasara por La Habana y cambiara la vida de miles de personas en esta ciudad. Por otro lado, una reflexión muy personal, diplomacia, de la crispación o de la conciliación. Mientras tanto, el cantautor Silvio Rodríguez ha acusado al grupo Orichas de parasitismo por adaptar su tema Ojalá. Y ya les comentaré algunos detalles de esta intensa polémica. Y por último, parece que los balseros cubanos siguen llegando a Estados Unidos a pesar de las repatriaciones. También hablaré de ese tema. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, que está recién colado, breve, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este larguísimo sorbito del día, hoy es lunes y hay que tomar más energía para seguir, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio, un sitio con información de actualidad que hacemos desde dentro de Cuba. Y bien dicho esto, voy a pasar a la primera noticia que les decía, viene siendo a manera de resumen de un año de que ocurriera en La Habana un terrible tornado, un tornado considerado de categoría EF4, esto es en la escala Fujita, con vientos de 300 kilómetros por hora. Eso fue el 27 de enero del año 2019 y todos recordamos qué estábamos haciendo ese día en esta ciudad, porque fue un día que marcó un antes y un después para muchas familias habaneras. Les recuerdo que los barrios más afectados estuvieron en el municipio desde octubre, también El Cerro, Regla, Guanabacoa y parte de La Habana del Este. Según los datos oficiales, murieron 7 personas, una cifra bastante cuestionada, y más de 200 sufrieron lesiones. También, los vientos intensos de este fenómeno provocaron miles de árboles caídos, más de 7.700 viviendas afectadas, dentro de ellas 730 con derrumbes totales. Estas son las cifras de un evento que trasciende los números para incidir en la vida emocional de las personas. Han quedado en muchos de estos barrios los vecinos con un temor permanente a que vuelva a ocurrir una tragedia de esta naturaleza. Les recuerdo que ese día 27 de enero empezaron a soplar los vientos, el clima se descompuso bastante en La Habana, y a pesar de que ya en la noche se sabía que una tragedia de esta naturaleza había azotado esos barrios, el oficialismo cubano insistió en hacer la tradicional marcha de las antorchas, una marcha oficial que se hace la víspera del aniversario del nacimiento de José Martí, un hecho que fue muy criticado en medio del dolor, del desastre ocasionado, de las muertes, que se mantuviera esta marcha oficial, necesitando estos barrios los recursos, las personas y los brazos para intentar aliviar inmediatamente la situación. Los primeros que llegaron a la zona prácticamente fueron los ciudadanos, la gente que empezó a donar agua, comida, ropa, y después, llegó la ofensiva oficial, que hoy en la prensa nacional vemos grandes titulares hablando de todo lo que se ha recuperado, de las casas que se han levantado. Según estas cifras oficiales, se han construido en toda la ciudad más de 10.000 viviendas y 6.000 de ellas dicen que forman parte de un plan centrado en las personas damnificadas por el paso del tornado. De todas maneras, más allá de esta hojarasca de los titulares oficiales, yo los invito a todos ustedes a que se lleguen a esos barrios. En esos barrios todavía, pasada la tragedia inicial, todavía queda mucho por hacer y se necesita mucha solidaridad. Por ejemplo, en el diario 14 y medio hemos publicado
un reportaje con muchos detalles sobre los problemas que se están viviendo en esa zona. Además del polvo permanente y constante de las construcciones y de la destrucción, ahora mismo muchas de estas reparaciones están cuasi paralizadas por falta de combustible para mover al personal, o sea, a los constructores, para mover los materiales. No hay, muchas veces en estas brigadas oficiales no reciben ni siquiera merienda para poder seguir trabajando, y todo esto está teniendo un costo en la lentitud de las reparaciones y en la calidad de las reparaciones. Y por otro lado, las familias viven ahora a veces todavía entre los escombros, una casa a medio construir, las alergias y el asma permanente del polvo, y están necesitando todavía muchísima ayuda. Así que un año después, muchos de estos barrios siguen siendo zona de desastre, aunque las instituciones oficiales hayan sido reparadas, aunque el kiosco de periódico ya esté funcionando, aunque la panadería del mercado racionado ya venda pan, todavía al interior de las viviendas y de las familias hay muchas tragedias acumuladas. Y bien, me he extendido un poco en este primer tema. Hoy es un día cargado de noticias, se han acumulado, decía hace un rato, entre sábado y domingo, así que me voy a dar el segundo sorbito de café antes de pasar a la segunda cuestión que está relacionada con la diplomacia. Sí, la diplomacia. Bien, así que me tomo otro buchito de café, muy necesario en los lunes, y hago un breve contexto. Como saben, la situación entre Bolivia y Cuba se ha tensado en los últimos días, porque bueno, ha habido una esgrima verbal, un intercambio de acusaciones por ambas partes, a partir de que el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, escribiera un tuit bastante fuerte, dirigido o en alusión a Yanín Añez. Como saben, esta es la presidenta transitoria de Bolivia, y Bruno Rodríguez Parrilla, el rostro público de la diplomacia cubana, la considera y la etiquetó en la red social Twitter como una golpista autoproclamada. Esto ha generado, reitero, un intercambio de acusaciones, y finalmente Bolivia ha suspendido, no ha cortado del todo, sino que ha suspendido las relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Qué trae esto como consecuencia? Bueno, trae una serie de situaciones complejas para el intercambio, los trámites y la burocracia entre ambos países, porque entonces las embajadas empiezan a funcionar a media máquina o escasa máquina en ambas capitales. Entonces, esto me lleva a reflexionar sobre para qué es la diplomacia. La diplomacia entre países normalmente debe enfocarse en crear y construir puentes, diálogo, alianzas. La diplomacia y los diplomáticos no son nuestros jefes ni nuestros líderes, son nuestros servidores, y como servidores deben deberse a la población y a la ciudadanía y facilitar que esta ciudadanía pueda tener un intercambio abierto, fluido, sin obstáculos con otras ciudadanías. Para eso es la diplomacia. La diplomacia no es para gritar, para insultar, la diplomacia no es para romper puentes, reitero, sino para construirlos. Y en Cuba estamos muy confundidos sobre qué es la diplomacia, y vemos cómo estos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores se comportan como matones, como bravucones, la bravuconería revolucionaria, y al final lo que terminan es dañando relaciones que nos afectan a nosotros los ciudadanos. Les recuerdo, por ejemplo, en octubre del año 2018, el triste espectáculo bochornoso que dieron varios diplomáticos cubanos en la sede de Naciones Unidas cuando comenzaron a gritar, golpear las mesas para impedir que se presentara un informe sobre presos políticos en Cuba. Eso no es un hecho aislado. La diplomacia oficial cubana de los últimos 60 años ha estado basada en el grito, en el insulto al otro, en cortar los puentes, en la crispación y no en la conciliación. Los afectados somos al final los ciudadanos. Ahora mismo hay cubanos que viven en Bolivia, tienen familia en Bolivia, quieren viajar a Bolivia y ya van a tener serios problemas porque, claro está, las relaciones diplomáticas están suspendidas y esto va a traer una serie de dificultades en los trámites.
si además de eso había algún proyecto conjunto, cultural o de otro tipo, pues también queda afectado. ¿Para qué? Reitero, ¿para qué el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla tuvo que escribir un tuit que boicoteó, dinamitó, explotó la relación entre ambos países de la manera que lo hizo? En cualquier otro país eso le costaría el cargo, la dimisión, porque no se puede ser diplomático y romper relaciones todo el tiempo. No se puede ser diplomático y ser una persona de lenguaje violento o agresivo para con los demás. La diplomacia es el arte del encantamiento, de la afabilidad. Aunque hay mucho cinismo también en la diplomacia internacional, lo cierto es que, reitero, los diplomáticos se deben a nosotros y se deben a la construcción de puentes, alianzas, a facilitar el encuentro entre los pueblos y no su desunión. Y bien, me voy rápidamente. Recuerdan que hace unos días les comentaba en este podcast Ventana 14 que no debían dejar de escuchar el nuevo disco del grupo Orichas, el grupo que en los años 90, finales de los 90, se hizo muy famoso con varios de sus temas a ritmo de hip hop, un poco de rap, algo de crítica social. Pues bien, ahora ha sacado un nuevo disco bajo el título Ojalá Pase. Lo comentábamos en este programa y resulta que en el tema principal hacen una versión de la canción Ojalá, la canción de el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Entonces, bueno, esto ha generado mucha polémica porque Silvio Rodríguez asegura que no le fueron pedidos sus derechos de autor para incluir un fragmento bastante largo de su canción Ojalá en esta nueva versión que hace Oricha, y lo ha catalogado el hecho como parasitismo. Así que ya saben, hay una polémica que puede llegar incluso a un debate sobre derecho de autor, a tribunales, a compensación. Esa es la parte, digamos, legal monetaria del asunto. Pero voy a hacer una reflexión ética. En primer lugar, esta canción Ojalá, que Silvio Rodríguez asegura haberla hecho para un amor con el que había tenido una ruptura, pero que muchos cubanos desde que empezamos a cantarla se la dedicábamos a Fidel Castro. Así era pensada como una canción anticastrista prácticamente. Bueno, esta es una canción con la que nos han bombardeado desde que éramos niños en actos políticos, matutinos y cuanto acción oficialista ha sido posible, no solamente con esta canción, sino con el amplio repertorio de Silvio Rodríguez, que tiene muy buenos temas, pero en los años 80 aquello llegaba hasta el cansancio y la abominación. Por todos lados escuchábamos lo mismo. Entonces yo me pregunto, como otros internautas, y cuando el oficialismo usa las canciones de Silvio para un acto político, para un acto ideológico, para un acto de repudio contra un disidente, cosa que ha ocurrido, ¿dónde estaba Silvio Rodríguez reclamando en esos momentos su derecho de autor y su derecho a que no utilicen su obra si no se le pide permiso? Bueno, yo que fui una pionerita adoctrinada con muchas de sus canciones, también estoy esperando una respuesta. Y me voy rápidamente. Los balseros no han dejado de partir de Cuba en sus pequeñas y frágiles embarcaciones para llegar a Estados Unidos, porque recuerden, esta es una isla en fuga, y a pesar de que en enero de 2017, ya hace 3 años, se suspendió la llamada política de pies secos, de pies mojados, parece que este año vamos a vivir un repunte de balseros intentando llegar a territorio o a costa norteamericana para después de allí esperar prácticamente en la alegalidad o la ilegalidad a poder acogerse a la llamada ley de ajuste cubano, que todavía da algunas preferencias migratorias para los de esta isla. Así que el flujo continúa, hay muchas historias. Lean un magnífico reportaje sobre el tema hoy en las páginas del diario 14 y medio. Y recuerde que emigrar en una balsa es profundamente peligroso, está arriesgando su vida y la de los suyos. Y con esto me voy esta mañana. Muchas gracias.